aquí quedamos, ¿verdad? En la última etapa del modelo de motivación de Prochaska y Di Clemente, en la parte de la finalización, ¿ok? Vamos a revisar lo que son las fases intermedias, ¿no? Cada modelo tiene dividido el proceso terapéutico en fases, no siempre son las mismas, ¿no? Pero esta es una mirada más bien transversal. Pero hay a lo menos tres momentos. El momento inicial, que tiene que ver con lo que se define como evaluación, diagnóstico, o donde se concentran más bien las acciones orientadas a identificar las características de la situación que lleva a consultar. Y cuando hablamos de fases intermedias, algunos llaman fases de intervención, otros fases intermedias, fases de tratamiento, ¿ya? Pero finalmente es la etapa del proceso terapéutico donde se concentran las acciones intencionadamente de cambio, ¿ya? Y la última etapa, que a veces se define como de cierre, de finalización. Hay algunos que agregan una etapa que tiene que ver con la evaluación posterior o seguimiento. No todos los modelos lo plantean de esa manera, donde se concentra finalmente el cierre del proceso terapéutico y el alta o el término, a veces término que tiene que ver con decisiones no necesariamente asociadas a que se hayan cumplido los objetivos terapéuticos, ¿ya? Entonces vamos a revisar estas dos fases, ¿no? La fase intermedia y la fase final. Y aquí, como señala, por supuesto, la imagen, depende del modelo teórico, es decir, todas las acciones de intervención ¿ah? son coherentes con el modelo teórico que sustenta ese proceso terapéutico, así como las acciones de diagnóstico, es decir, qué es lo que diagnostica, qué es lo que se diagnostica en esa fase, tiene que ver con hacer las distinciones que desde el modelo se necesitan para trabajar. Por lo tanto, acá hay una diversidad enorme de técnicas, pero que cada una de ellas obedece a un modelo teórico en particular, ¿ya? Por lo tanto, no vamos a revisar aquí todas las técnicas, sino que vamos a revisar algunos elementos que son más o menos transversales, ¿no? Y que uno puede identificar en algún modelo. Y si aparece algo específico, bueno, voy a señalar a qué modelo corresponde, ¿ya? Para entender, ¿no? Que es importante hacer ese reconocimiento porque las técnicas que se ocupan de intervención son muy distintas de un modelo a otro. Incluso en algunos casos pueden aparecer algunas aparentemente en la operativa similares, pero la explicación, la comprensión y el análisis de lo que ocurre ahí es distinto. ¿Okay? Acá, uno de los elementos que hay que lograr construir es la pauta problema, ¿ya? Es decir, llega a alguien, un consultante, con un motivo de consulta o queja, dependiendo desde dónde estamos mirando eso, buscamos a través de la etapa de indagación identificar cuáles son los elementos que permiten comprender ese problema, que sostienen el problema, insisto, desde el modelo que aparece, y por lo tanto lo que ocurre finalmente es que logramos entender desde una lógica particular cuál es la relación entre ese problema y las variables que participan. En algunos, por supuesto, van a estar centrados en variables cognitivas, otras interaccionales, otras más históricas, insisto, dependiendo del modelo. Pero necesitamos hacer esa comprensión, ¿ya? Y generar una estrategia de intervención. Es decir, nosotros organizamos a partir de eso y considerando los objetivos, cuáles son las acciones que vamos a realizar durante las distintas sesiones de intervención. Cuando, ¿a qué le llamamos pauta problema? ¿Ya? Porque un problema, o una queja, una situación, un síntoma, cualquier nombre que le queramos poner a eso que necesitamos modificar, o la persona solicita modificar, eh, se construye a partir, o se entiende a partir de las variables que lo sostienen, ¿ya? Eh,
vamos a esta lógica, ¿no? Que yo les planteo aquí en esta lámina, está más centrada en la mirada sistémica, pero también es usada, ¿no? Por otros modelos, quizás con una lectura teórica distinta. ¿Mm? Pero, ¿qué es lo que hacemos en la práctica, no? Hay una narrativa co-construida, es decir, hay una historia, algo que nos contamos, que decimos, ¿ah? Que permite comprender ese problema. ¿Mm? Los cognitivos dirán que son determinados procesos cognitivos, distorsiones cognitivas, las distintas distinciones que hacen esos modelos, ¿no? Para entender que eso es lo que lo sostiene. Los sistémicos diremos que es la pauta de interacción y las fuerzas homeostáticas que son las que permiten entender esa lógica. Pero lo que ocurre ahí es que cuando hay una situación compleja, eh, si esa situación compleja se supera con alguna acción que realiza la persona o cambios en el contexto, probablemente no requiera de un proceso de intervención. ¿Cuándo es que esa situación se convierte en probablemente materia que puede ser intervenida o que la persona va a consultar en psicoterapia? Cuando ocurre la repetición. ¿Qué significa? Tengo una dificultad cualquiera. Y esa dificultad de alguna manera va permaneciendo en el tiempo. No sé, lo voy a poner un ejemplo muy pedestre, pero si yo tengo dolor de cabeza hoy día, ya es una situación que viene y va, que es pasajera. Sin embargo, si yo tengo dolor de cabeza todos los días, ya es algo que ya ahora sí le tengo que prestar atención. Si me pasó una vez, no le voy a prestar tanta atención o va a desaparecer. Pero si es algo que se repite en el tiempo, me pasa todos los días, eso empieza de alguna manera a marcar presencia, a hacer ruido, ¿ya? Y ¿qué es lo que ocurre ahí? Se asocia con el último elemento que aparece ahí, que son las soluciones intentadas. Es decir, yo empiezo a hacer distintas cosas para resolver mi dolor de cabeza. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo tomar aspirina, no se me pasa. Puedo tomar otro medicamento, no se me pasa. Puedo tomar un relajante muscular, no se me pasa. Puedo, no sé, consumir, tomar un tecito de algo. Puedo ponerme, no sé, remedios caseros. Entonces, puedo hacer un montón de cosas para eliminar ese problema porque ese problema ya se volvió algo molesto. Empieza a tomarse de alguna manera el protagonismo porque se empieza a repetir. ¿Ya? Entonces, la repetición se asocia con las soluciones intentadas, las acciones que realizo yo para eliminar el problema. Cuando la persona llega a consultar es porque esas soluciones intentadas fueron fracasadas, fueron fallidas. Si no, no estaría ahí. ¿Ya? Y para nosotros es relevante poder indagar en las soluciones intentadas. ¿Por qué? Porque las soluciones intentadas nos permiten entender cuál es la lógica que tiene el paciente para comprender el problema, porque si dice, bueno, si yo me duele la cabeza, yo tengo que hacer algo para que se me pase el dolor de cabeza. Entonces, todas las acciones que parecen distintas van en la misma línea lógica, ¿ya? Uno podría decir lo que busca es la homeostasis, o lo que busca es el cambio tipo 1. O sea, me duele, quiero dejar que me duela, ¿ya? Si eso se resuelve de esa manera, no hay dificultad. El problema es que habitualmente las dificultades que son para intervención terapéutica es cuando las personas han hecho todo esto y no ha funcionado. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que lograr entender esa relación que existe entre cómo una dificultad se logró convertir en un problema. ¿Ya? Hay un libro muy interesante, bastante antiguo ya, desde el modelo sistémico, que habla de cómo se construyen los problemas. ¿Ya? Y me parece a mí muy interesante porque más allá del modelo, probablemente uno dice, bueno, ¿cuántos de los problemas que están a nivel personal, familiar o social se construyen de esa manera?
una de las fórmulas que aparece ahí, o de las formas de que se construyen los problemas, habla de las terribles simplificaciones. Es decir, cuando una situación, una dificultad está, nosotros no la vemos, o hacemos como que no la vemos, o creemos que se va a resolver sola con el paso del tiempo, hasta que esto empieza a agrandar, agrandar, agrandar. Entonces, si hubiéramos intervenido más tempranamente, hubiéramos hecho algo, probablemente ese problema no habría crecido como creció porque nosotros no le prestamos atención. Entonces, es importante, ¿no? También entender cómo es que una dificultad que ocurrió en algún momento, que pudo haber sido algo pasajero, pero que se convirtió en permanente, se agranda a tal punto que ahora sí es materia de intervención terapéutica. Hay que conocer esa trayectoria, ¿ya? ¿Comentarios, consultas, chicos? Me interrumpen nomás si es que estoy eh, muy enredada o hay que reforzar alguna idea. Entonces, nosotros necesitamos construir esa pauta, construir la comprensión del problema. Insisto, la comprensión del problema no es separada del modelo desde donde estoy yo leyendo, es decir, los lentes que me estoy poniendo para leer ese problema. Entonces acá hay distintas formas de construir esas pautas, distintas formas que también obedecen a distintos modelos teóricos y distintas formas de hacer psicoterapia, ¿ya? Hay algunos modelos que van a construir esas pautas desde una mirada más biográfica, más histórica, ¿no? Y van a focalizar, por lo tanto, la construcción del problema en elementos del pasado. Dice, hay una demanda, un relato dominante que implica su historia, que sustenta su visión del mundo. Acá, por una parte, está la visión del mundo que nos transmite el consultante, pero también está la visión del mundo que tiene el modelo teórico, que sustenta el terapeuta. Entonces, estos dos elementos se unen para focalizar la construcción de la pauta en lo biográfico. ¿Quiénes probablemente van a estar aquí? ¿Creen ustedes que construyan la pauta desde lo biográfico, desde lo histórico? ¿A qué modelo se parece de lo que ustedes conocen? ¿El de reminiscencia? Pero el reminiscencia es una técnica que está trabajada, digamos, para una intervención orientada, por ejemplo, a la estimulación cognitiva o elementos más bien emocionales, pero de los grandes paraguas, de los grandes modelos teóricos de la psicología. ¿Cuáles uno podría decir desde lo psicodinámico, lo conductual, lo cognitivo-conductual, los humanistas o alguna de las distintas escuelas sistémicas? ¿Cuáles dirían ustedes que van a focalizarse más en construir la pauta desde lo biográfico y lo histórico? ¿El psicodinámico? El psicodinámico, probablemente, no, porque sus comprensiones de cómo se entienden los síntomas o los problemas están pensados desde la explicación que algo ha ocurrido en la construcción de la identidad de ese sujeto que explica, ¿no?, lo que está ocurriendo ahora. También uno podría decir desde la mirada sistémica transgeneracional, ¿no?, que es un modelo sistémico que une la mirada sistémica con la tradición psicodinámica, ¿ya? Que es el modelo transgeneracional. Entonces, hay focos, ¿no? Y también cuando el paciente, la explicación que se da del problema es que esto que me pasa ahora es porque cuando yo era niño pasaba tal y tal cosa. Entonces, también la persona, la explicación que se da de lo que le pasa está desde una mirada histórica. ¿Ok? Ahora, lo interesante es qué pasa cuando el paciente hace en el fondo, une los elementos y le da sentido desde la mirada histórica y resulta que el modelo terapéutico está focalizado en el presente. Porque también ahí es interesante cuando ocurre eso, ¿no? Que de alguna manera
ese terapeuta lo que va a buscar es trasladar esa explicación al presente, porque de alguna manera la lógica ahí está que si bien uno puede entender que puede haber surgido eso en un momento pasado, eso sigue presente y sigue en la actualidad. Por lo tanto, el foco ahí va a ser qué es lo que ahora permite que esa situación que pueda haberse originado en otro momento sigue estando vigente. Entonces va a trasladar eso al presente. También otros modelos van a trabajar desde una mirada más bien del pensamiento, ¿no? Dice, pacientes en estadio contemplativo. Son pacientes que están en las etapas todavía no tan avanzadas respecto a la motivación, y probablemente son personas que todavía no están preparadas para la acción, como lo veíamos hace un rato, ¿ya? También con tendencia al uso del pensamiento como mecanismo de control. ¿Sí? Entonces, ¿qué modelos, si uno piensa, qué tipo de modelos calzan con esta forma de comprender o de construir la pauta? Y se orientan más bien hacia la línea del pensamiento. ¿Cuáles modelos psicológicos creen ustedes que están ahí más cercanos a esa mirada? Desde lo psicodinámico, cognitivo-conductual, humanista, sistémico. ¿Cuál creen ustedes que es más coherente con eso? ¿Alguna idea? ¿Estamos todavía conectados? Sí, profe. Ok. Probablemente, ¿no? Uno podría decir que todos los modelos cognitivos, el foco de ellos está en la forma de procesamiento de la información, ¿ya? Es decir, esta mirada de que entra un estímulo al sistema y lo que importa es cómo la persona procesa esa información y que le da coherencia a la reacción que tiene en términos cognitivos, emocionales o conductuales, ¿ya? Entonces, ahí uno podría decir las preguntas para comprender el elemento, para construir y darle sentido a ese problema, van a ir en la línea de lo cognitivo. A diferencia, ¿no?, de lo que ocurre cuando las pautas se construyen respecto a la conducta, ¿no? Acá dice que son pacientes más motivados a la acción. Modificar, dice, la conducta es más efectivo que el cambio en otro nivel. Supongamos que tenemos un paciente, ¿no?, que tiene una fobia, o que tiene dificultades para hablar en público, y por lo tanto es una persona que está motivada para hacer algo activamente en un tiempo inmediato para modificar esa situación. Y por lo tanto, ¿cuál es la pauta que van a construir las personas que están en la línea conductual, los conductistas? ¿Qué cosas van a tratar de entender de este problema? ¿Cuáles son los estímulos que generan y cuáles son los refuerzos, ¿no?, o los castigos positivos o negativos que obtiene esa persona al emitir esa conducta? Entonces, por ahí va a estar la construcción de la pauta. Entonces, la pauta es la construcción de la explicación, insisto, de por qué el problema se manifiesta de esa manera y se mantiene, ¿ya? Cada uno lo va a explicar de distintas maneras. Los conductuales, lo que van a hacer es eso, van a decir, bueno, frente a esta situación, ¿ya?, en qué contextos ocurren, qué personas están presentes, cuáles son las variables del entorno que están más presentes cuando se despliega esta dificultad. Y cuando esa dificultad aparece, ¿no?, ¿qué pasa?
la persona recibe atención, la persona recibe refuerzo, recibe castigo, positivo, negativo, y con eso vamos a construir la comprensión del problema y por lo tanto eso va a dar el pie para construir las intervenciones que rompan, ¿no?, con esta cadena de relaciones de estos elementos. ¿Se entiende eso? ¿Cómo funciona esto? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Y en el último, ¿no?, que cuando las pautas se construyen desde una mirada de las interacciones y de las creencias. Y aquí, obviamente, está principalmente escuelas sistémicas, ¿no?, que lo que hacen es decir que este problema se mantiene porque hay una cadena de interacciones, ¿ah?, que permite que ese problema se mantenga, se sustente, le dan contexto, en el fondo es el contexto en el cual se permite que esa conducta, ese síntoma aparezca. ¿Ah? Y también, dependiendo de si estamos hablando, ¿no?, de las creencias, hay la Escuela de Milán y otros, ¿no?, también incorporen ese elemento que dice que a partir de las creencias de los integrantes del sistema, ¿ah?, es posible, ¿no?, entender por qué ocurren ese tipo de conductas y no otras. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, ¿ah?, un problema no tiene modelo. ¿Ya? El problema no tiene modelo. Lo que tiene modelo, en términos de la forma en la cual lo entendemos, por una parte está el consultante, que tiene su forma de entender lo que le está pasando, y por otra parte está la mirada del terapeuta, que adscribe a un modelo terapéutico que le permite hacer distinciones de unas variables y considerar o desconsiderar otras variables. ¿Ya? Esto es clave un poco para entender cómo ocurre el proceso de intervención. ¿Dudas aquí? Profe, Uh-huh. no entiendo el último. Ese es como que más me complica. ¿El de las interacciones y las creencias? Exacto. Ya. Bueno, en la mirada sistémica, ¿ya? Hay una máxima, ¿ya?, que cuando alguien tiene algún síntoma, la persona es portadora del síntoma. ¿Qué significa eso? Que la persona de alguna manera representa la forma de funcionar del sistema. Entonces, por ejemplo, si yo yo soy paciente y yo tengo dificultades, por ejemplo, para enfrentar situaciones difíciles, ¿no? Y cuando me veo enfrentada a una situación compleja, tengo un cierto tipo de reacción que me impide resolver ese problema, ¿ya? Probablemente en los otros modelos haya una consideración de que que hay que modificar al paciente, ¿ya? Porque los síntomas los tiene el paciente. Desde el modelo sistémico, lo que decimos es que lo que hay que modificar es el sistema en el cual participa nuestro paciente índice, porque es el sistema de alguna manera el que produce el síntoma. A ver si lo explico de esa manera, ¿no? Entonces, si yo tengo ese síntoma, no es por un elemento personal, sino que porque hay ciertos elementos del contexto del sistema, por ejemplo, familiar, que hacen que sea adaptativo que yo desarrolle ese tipo de síntomas. Por lo tanto, mis acciones de intervención van a ir a modificar el sistema, porque si modifica el sistema es como que te cambias de planeta. Lo que es eficiente ahí, en el planeta 1, digamos, deja de ser eficiente en el planeta 2. Entonces, por eso es que aquí la forma de comprender los problemas son distintos probablemente a los otros modelos, porque se considera que es el sistema el que hay que modificar y no a la persona. No sé si ahí queda más claro o más enredado. Sí, profe, gracias. Uh-huh. Ok. Y vamos a revisar, de acuerdo a un texto, uno de los textos obligatorios que ustedes tienen, ¿no?
bueno, los que ya lo leyeron, ¿no? Esta es como una síntesis de lo que a mí me parece que es importante destacar de ese texto. Es un texto donde se realiza, es un equipo de investigación que lleva bastante tiempo trabajando en analizar qué ocurre, ¿ah? En la interacción paciente-terapeuta, sobre todo focalizado en las interacciones verbales, ¿ah? Reconociendo que el lenguaje, ¿ah? Es la forma de intervención, ¿ah? Ellos focalizan su trabajo desde una mirada más bien conductual, ¿ah? Por lo tanto, ellos ocupan bastante conceptos como refuerzo, castigo, ¿no? Desde esa lógica de entender que cuando un terapeuta emite una conducta verbal, tiene una intención al respecto, ¿ya? Y lo que ellos hacen acá, que se refleja en ese texto, ¿no? Es hacer un análisis de muchas sesiones terapéuticas para identificar las fracciones de interacción verbal entre consultante y terapeuta, ¿ya? ¿Para qué? Para definir en el fondo es el texto entero, lo fraccionan en unidades pequeñas para saber qué ocurre en esa interacción. Es decir, si la intención del terapeuta con esa intervención es, por ejemplo, ayudar a la persona a diferenciar un elemento de otro, lo que busca es motivarlo a hacer algo, lo que busca, entonces lo que hacen es analizar la unidad verbal y buscar cuál es el efecto que se busca desde el terapeuta lograr con esa acción verbal. ¿Se comprende ahí? Es medio enredado, pero se Es, entiende. sí, en el fondo, yo tomo una sesión o muchas sesiones terapéuticas que son, no sé, una hora de sesión y busco en todo el texto las distintas interacciones del terapeuta hacia el consultante y identifico esa frase a qué tipo de intervención corresponde. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo le digo al paciente, a ver, respecto a lo que usted me señala, ¿me puede explicar un poco más en qué contextos ocurre eso que usted me está diciendo? O sea, cuando yo le digo eso, tengo una intención ahí. ¿Cuál es la intención que tengo yo cuando hago eso, cuando digo eso? ¿Qué creen ustedes que estoy tratando de hacer? ¿Qué estoy tratando de hacer ¿Buscar cuando más yo le digo eso? ¿Sí? ¿Buscar más información o no? Estoy perdida. ¿Ya? Vamos a buscar más información. ¿Información de qué tipo le estoy pidiendo? ¿Qué le estoy pidiendo que me diga? ¿Puede repetir lo que le preguntó, por favor? Uh-huh. Yo le estoy preguntando, cuando usted me plantea esa situación, ¿me podría señalar en qué contexto ocurre eso que usted me está contando? Sería... No miren eso, no miren ese listado, sino que Ah, lo que imagínense. está buscando información contextual, pues que llevó a cabo lo que hizo, ¿o no? Perdón, ¿puedes repetir que no te escuché ahí? Te está preguntando acerca de del contexto donde se generó la situación. ¿Ya? Uh-huh. ¿Y qué espero que la persona me diga? ¿Ah? Espero que la persona ¿Y me por qué? diga, espero que la persona me diga, ¿no? Que logre discriminar, diferenciar cuándo pasa eso y cuándo no pasa eso. ¿Mm? Espérenme un segundo, chiquillos.
Ok, disculpen, volví. Vamos de nuevo con esto. Yo les planteaba, ¿no? Que lo que la persona, lo que yo estoy tratando, ¿no? De hacer es que la persona logre discriminar, logre diferenciar, ¿no? O sea, ¿cuál es el proceso que tiene que hacer la persona para poder responderme esa pregunta? A reconocer, ¿ah? Que hay momentos que ocurre eso, que no ocurre, ¿ah? Y lograr señalar cuáles son las variables del contexto que están presentes para poder diferenciar una situación de la otra, ¿ya? Que es distinto que cuando la persona me dice, sabe que la otra vez, no sé, tuve que hablar en público y logré hacer la presentación sin ninguna dificultad. Y yo le respondo, yo reacciono, ¿no? Diciéndole, mire, qué bueno, me alegro que eso haya ocurrido. ¿Ah? ¿Qué estoy haciendo cuando le lanzo esa frase? Cuando lo felicito o la felicito por haber tenido ese logro. ¿Qué hago? Motivar a que siga sucediendo. Estoy motivando. ¿Y qué más estoy haciendo? ¿Reforzando esa conducta? Reforzando esa conducta. ¿Ah? Entonces, si ustedes se fijan, ¿no? ¿Sí? Dale. Entonces esto que estamos viendo ahora es como entender que todo lo que el terapeuta dice tiene su propósito. Exacto. Y esto es lo que busca este estudio. Este estudio busca ver cuáles son como en todas las interacciones verbales, como qué es lo que está buscando el terapeuta. Exacto, sí. Ajá. Y si uno revisa cualquier tipo de sesión terapéutica, ¿ya? Incluso diría yo, más allá del modelo, ellos tienen un modelo desde el ámbito conductual, pero si uno pudiera usar estas mismas categorías para analizar distintos tipos de sesiones de distintos modelos teóricos, probablemente no va a poder hacer esas mismas distinciones. Sin embargo, es muy probable que dependiendo del modelo hayan cierto tipo de interacciones verbales que se fomentan más desde un modelo que desde otro. ¿Ya? Entonces, si uno puede analizar una sesión terapéutica, va a poder encontrar probablemente estos distintos tipos de topografía o intenciones que tienen que ver con motivar, con informar, con ayudar a que la persona logre discriminar. Pero probablemente, si uno se focaliza, por ejemplo, no estoy pensando en un modelo más bien narrativo, el modelo narrativo probablemente va a ocupar menos topografías de castigo, de refuerzo, y va a buscar y va a trabajar más en una topografía más discriminativa, que si trabajo en un modelo más directivo, donde probablemente voy a usar más topografías de refuerzo o de castigo. Entonces, uno las puede encontrar presentes, pero los modelos teóricos también fomentan, valoran y también descartan, ¿no? Cierto tipo de intervenciones verbales por parte del terapeuta. ¿Por qué? Porque hay modelos que lo que buscan, ¿no? Es llevar hacia la acción, otros llevar hacia la reflexión, en términos muy, muy generales, ¿no? Entonces, lo interesante es que uno podría hacer ese análisis y es lo que yo espero que pudiéramos hacer, ¿no? En una fracción de una sesión terapéutica, lograr identificar qué elementos podemos reconocer en las intervenciones que realiza la terapeuta ahí en una fracción de tiempo. ¿Ya? Entonces, un poco para revisar esto que aparece aquí, en la primera, ¿no? En la discriminativa, lo que busca evocar una conducta del cliente, es decir, que la persona recuerde, que la persona traiga al presente, que la persona también haga diferenciaciones entre un elemento y otro. ¿Mm? En la evocadora dice, busca dar lugar a una respuesta emocional manifiesta en el cliente acompañada de verbalización o no. Entonces, ahí preguntas como, ¿y usted cómo se siente al respecto? ¿Qué le pasa a usted en términos emocionales cuando ocurre tal cosa? Entonces, son preguntas que van evocando, pero hacia el lado emocional. Probablemente ese tipo de preguntas van a estar
no van a estar presentes en modelos, por ejemplo, más conductuales, o estoy pensando en el modelo sistémico estratégico, que lo que le busca es la interacción de conducta. Entonces, hay modelos que van a buscar evocar emociones y hay otros que no van a buscar eso porque no es un material que ellos usen para la intervención. ¿Okay? Y en la topografía del refuerzo dice, muestra aprobación, acuerdo, aceptación de la conducta que emite el cliente. Cuando decir, mire, estuvo muy bien, me alegra que haya realizado eso. Entonces, lo felicito, digamos, lo estoy reforzando, digamos, a que vuelva a repetir esa conducta. O en la topografía de castigo muestra desaprobación, rechazo o no aceptación de la conducta emitida por el cliente o interrumpe el desarrollo de esta conducta. Probablemente este es un tipo de intervenciones que hay algunos modelos que no lo van a usar porque consideran que no es adecuado, ¿no? a ciertas formas de trabajar. Pero también uno podría decir, se puede ocupar, ¿no? esta topografía de castigo en acciones como la persona dice que hizo algo y uno dice, pero ¿y por qué usted hizo esto? No me parece adecuado que usted haya reaccionado de determinada manera. Entonces, estoy sancionando, castigando a esa conducta. ¿Ya? A nivel informativo, dice, transmite conocimiento técnico o clínico de la persona, como un experto. Entonces, cosas como cuando uno le dice a un consultante, mire, lo que yo he observado que personas que tienen síntomas similares a los tuyos, es algo que ocurre y que dura determinado tiempo y que después, no sé, pasa tal o cual cosa, ¿ya? Entonces, o uno, de alguna manera, es una relación donde uno lo que espera es transmitir información, porque supone que con esa información nueva va a significar una comprensión distinta o tomar decisiones por parte de nuestro cliente. ¿Ya? A nivel instruccional, dice, fomenta la aparición de una conducta futura del cliente fuera del contexto. Probablemente aquí, a mí se me ocurre cuando desde el modelo sistémico uno le da algunas tareas para que realicen entre sesión y sesión. Yo también sé que otros modelos teóricos también lo que hacen es fomentar que la persona observe, ensaye cierto tipo de conductas, ¿no? Para que efectivamente trabajen, ¿no? Entre una sesión y otra. También en la motivación, ¿no? Anticipar los efectos positivos o negativos de una actuación, ¿ya? Cuando uno plantea cosas como, bueno, y si usted hiciera desarrollara este tipo de comportamiento, ¿qué cree usted que podría ganar al obtener eso? Entonces la persona le cuenta lo que podría ganar. Y eso para usted es algo importante. Entonces, de alguna manera, uno, a través de un proceso de intercambio de ideas, lo que hace es incentivar, motivar, a propiciar que la gente haga cosas o deje de hacer algunas cosas. O cuando uno le dice, mire, y yo veo que usted me cuenta que ha hecho un montón de intentos por resolver esta situación de esta manera. Esta situación, y usted me señala también que esto no le ha resultado. Entonces, ¿por qué para usted es importante seguir insistiendo en resolverlo desde esa fórmula? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Le estoy mostrando que esos intentos fallidos no funcionan y lo estoy desalentando a que continúe haciendo lo mismo. ¿Ya? Y bueno, y por supuesto está esta última, que son cualquier otro tipo de verbalizaciones que no son clasificadas aquí. ¿Ya? Queda un poco claro que es importante, por lo tanto, observar que cada interacción verbal tiene una intención, o debería tener una intención por parte del terapeuta. Aquí no hay interacciones verbales azarosas, que es un poco también en la línea de lo que habíamos conversado la semana pasada. Y en las conclusiones que aparece en este texto, ¿no? Me parece importante cómo ellos logran agrupar distintos tipos de interacciones verbales en los distintos modelos, en las distintas etapas del proceso terapéutico, en las etapas iniciales, intermedias o al final. Entonces ellos señalan que en la primera fase, la fase de evaluación o diagnóstico, o fase inicial, ¿no?
dice que hay niveles más altos de comunicación verbal discriminativa, es decir, para que la persona aprenda o nos entregue información para diferenciar una situación de otra, que es precisamente lo que nosotros necesitamos, ¿no? Desde los distintos modelos para entender lo que está pasando, ¿ah? Y bajo qué variables ocurre. Y en esa etapa se observa también bajos comunicaciones verbales, ¿ah? Orientadas a entregar información o a motivar. ¿Por qué? Porque probablemente esas acciones informativas y motivadoras están más centradas en acciones de cambio, más que en obtener información para entender. ¿Mm? Y en la fase de explicación o tratamiento, ¿no? En la fase de explicación, uno podría asimilarla con lo que uno podría comprender como devolución terapéutica o devolución diagnóstica, ¿no? Concluida la parte de evaluación, cuando de alguna manera uno recapitula eso y le entrega al paciente una comprensión organizada de lo que le está pasando, desde un modelo, ¿ya? Entonces ahí las conductas que más ellos identifican en este estudio son conductas verbales más bien a nivel informativo. Yo le entrego el diagnóstico, mi resultado del análisis que yo hice en la fase de evaluación. Y en la etapa de tratamiento, lo que logran identificar son conductas de refuerzo y discriminativa, ¿ya? Y en la fase de consolidación, es decir, en la fase final, cuando ya estamos a puertas, ¿no?, de concluir el proceso de intervención, hay mayores, dice, comunicaciones verbales de refuerzo, ¿ya? Por lo tanto, probablemente a fomentar y a asentar los cambios logrados hasta ahí, y una baja presencia de comunicaciones verbales, de otro tipo de comunicaciones verbales, están más centradas, por lo tanto, en consolidar los cambios logrados en la fase de tratamiento. Entonces, me parece que es una forma interesante, ¿no?, de poder fraccionar una intervención terapéutica y entender la intención, ¿no? Porque cuando ustedes revisen modelos terapéuticos, van a ver un montón de técnicas con distintos nombres, pero que apuntan probablemente a intenciones, que son, de alguna manera, para lo cual está construida, hay alguien gritando fuera, por lo cual está construida, digamos, una intervención. Y cuando vamos a la fase de terminación, que es una fase relevante, cuando estamos concluyendo, ¿no?, nuestro proceso terapéutico, bueno, hay distintas razones por las cuales se concluyen los procesos terapéuticos, ¿ya? Uno, por el logro de los objetivos terapéuticos planteados, que uno va monitoreando durante el proceso. Pero también uno concluye un proceso terapéutico cuando ve que no hay logro y que probablemente el paciente no se está beneficiando de la intervención y por lo tanto debería recurrir a otro tipo de intervención o a otro tipo de terapeuta, ¿ya? Y también por abandono por parte del paciente. O sea, el paciente no vuelve más y uno realiza hipótesis para tratar de entender por qué esa persona no volvió. Que también es algo que ocurre muy frecuentemente, ¿ya? Entonces, ¿qué es las acciones que uno hace aquí? Uno es evaluar de manera conjunta y acordar el término, ¿ya? De alguna manera, cuando se sigue este orden, uno puede, uno va monitoreando el logro de los objetivos también durante los procesos de intervención, pero al final uno lo que hace es decir, bueno, estamos, no sé, nos hemos juntado tantas sesiones, ¿no? ¿Qué es lo que usted logra identificar que ha ido cambiando de acuerdo a los objetivos que nos propusimos? Entonces la persona hace su reporte respecto a lo que reconoce como cambio y también a lo que reconoce que es parte del cambio esperado o parte de los cambios que no estaban programados o esperados, y uno hace de alguna manera una evaluación de antes y después, ¿ya? Y valora, ¿no?, en conjunto si esos cambios son deseados o esperados, si son suficientes también,
Y ahí se evalúa si efectivamente estamos en momento de empezar a preparar el cierre del proceso. No es que se cierre en esa sesión, sino que uno, de alguna manera, prepara a la persona para el cierre final de la intervención. Y ahí se pueden acordar cuántas sesiones quedan para cerrar, o vamos espaciando, o vamos construyendo criterios para definir el cierre final, dependiendo de la forma de trabajo que se haya acordado. También dice evaluar y potenciar la generalización de los efectos y beneficios. O sea, por mucho que los objetivos estén definidos y acotados, sabemos que los procesos de cambio terapéutico generan también un efecto, ¿no?, en los otros ámbitos. Supongamos que yo fui a intervención terapéutica porque, no sé, tenía dificultades de hablar en público, ¿ya? Y yo lo que quería era sentirme más segura para hablar en público porque eso me ayuda a mi vida laboral, ¿ya? Entonces, si uno se fija, está muy focalizado el objetivo. El objetivo ahí no tiene que ver con crecimiento personal ni con nada. Pero resulta que en la medida que yo voy obteniendo logros en ese objetivo, también empiezo a sentirme más segura. Empiezo a probablemente buscar otros desafíos personales o profesionales. Y empiezo probablemente a sentirme con mayor control en otros aspectos de mi vida que no tienen que ver con el tema de hablar en público. Entonces, tiene efectos positivos, ¿no?, diversos, no esperados, ¿ya? Entonces, eso también es interesante de poder identificar y valorar, ¿ya? También anticipar los efectos del término de la terapia, sobre todo en algún tipo de relaciones, ¿no?, donde se ha generado una relación, puede ser de dependencia, o de mucha cercanía, o de que efectivamente se ha constituido este espacio terapéutico en un espacio muy potente para la persona. Entonces, en algunos casos, pensar en terminar, eso genera, ¿no?, algún nivel de resentimiento, de temor. Incluso uno podría suponer, ¿no?, que, como parece al final, que las personas podrían pensar en hacer algo, quizás no tan intencionadamente, que evite el romper con esa relación o el terminar con esa relación. Entonces, uno también tiene que anticipar esos efectos porque uno lo que debe hacer es fomentar la autonomía de las personas y no la dependencia, ¿ya? Por lo tanto, uno debe preparar a la persona para concluir ese proceso terapéutico. Y también, en muchos casos, el terapeuta evaluar, ¿no?, qué le va a pasar cuando se termine eso, porque también uno construye una relación de trabajo, pero también el terapeuta podría tener temor a dejar de ver ese paciente, porque ha construido un tipo de relación particular o por algunas otras cosas que quizás sería interesante revisar, ¿ya? A nivel más bien de supervisión personal, ¿ya? También prevenir recaídas. Entonces, lo que uno hace, ¿no?, en esto de anticipar los efectos de la terapia es ir de alguna manera evaluando, ¿no?, cuáles son, algunos podrían decir, las resistencias del paciente a abandonar o a concluir el proceso terapéutico, y uno puede hacer cambios, por ejemplo, en la organización de las sesiones, es decir, si tenemos sesiones semanales, empezar a espaciar las sesiones, ¿ya? Entonces, de alguna manera ir como preparando para el desapego, ¿sí?, y prevenir recaídas y condiciones que justifiquen la nueva consulta. Acá, en este tema, es muy importante la prevención de recaídas, ¿ya? Las recaídas son parte del proceso terapéutico, no son algo ajeno, ¿ya? Por lo tanto, es importante que las personas sepan que eso les va a ocurrir. Supongamos que si estoy en una intervención para dejar no sé, de tener dificultades para hablar en público, en algún minuto puede que me vea enfrentado a un escenario muy distinto y empiece a tartamudear, o me ponga roja, o me pasen cosas que me pasaban antes, cuando, entre comillas, tenía el problema. Y si eso sucede y yo me asusto y puedo pensar que si me pasa eso es porque los cambios fueron temporales, como que se empezaron a desvanecer y voy a volver al nivel inicial.
Y esa sensación de pérdida de control probablemente pueda atentar contra los cambios logrados y efectivamente más bien eso hacer que retroceda que el hecho de asumir que es esperable que dentro de mis múltiples acciones de exposición, algunas van a funcionar mejor que otras. Y lo normalizo y lo considero parte del proceso de cambio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo conceptualizo eso? Yo tengo que ayudar al paciente a que logre entender cuando eso le pase, que no lo pille desprevenido, y que sobre todo que no lo desmoralice. ¿Ya? Entonces, uno hace cosas como, por ejemplo, plantear, bueno, frente a qué tendría que ocurrir para que usted considerara que estos cambios pudieran no mantenerse en el tiempo. ¿Ya? O qué cree usted que lo ayudaría a poder enfrentar si en algún minuto tiene alguna recaída. Entonces, uno empieza a trabajar, ¿no?, con la persona cuáles son aquellos factores que ayudan a que esa recaída sea temporal y finalmente las fuerzas hacia el cambio sean más exitosas que el retroceder hacia el estado anterior. ¿Ya? Y también justificar frente a una nueva consulta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en algunos casos los pacientes que tienen ciertas reticencias a irse, ¿ya? No por razones de no logro objetivo, sino que por otras variables que muchas veces están asociadas a la dependencia, a veces también incluso fomentadas por el terapeuta, ¿no? Pueden aparecer al final, cuando ya estamos terminando la sesión, con un problema nuevo, o sacan un tema lo suficientemente llamativo. Entonces uno debe entender si efectivamente eso es parte del mismo problema que estamos trabajando o es una nueva situación un nuevo motivo de consulta, y por lo tanto si es un nuevo motivo de consulta que la persona saca como una forma de prolongar la relación terapéutica. Entonces uno lo que debería hacer ahí es analizar esa situación y dejar que la persona, dependiendo de las evaluaciones de riesgo, ¿no?, dejar que la persona pudiera hacer intentos para resolver con sus recursos y señalar ciertos criterios bajo los cuales la persona cree que podría volver a consultar con un nuevo motivo de consulta, con el mismo terapeuta o con otros terapeutas. ¿Ya? O sea, no prolongar, digamos, la dependencia. ¿Ya? Entonces, esas acciones, ¿no?, por lo tanto, no ocurren necesariamente en una única sesión, sino que es un proceso de cierre de la intervención terapéutica. ¿Dudas con esto, chiquillos? ¿Alguna duda ahí? Profe, en el sentido, ¿cómo uno le dice a un paciente, a un cliente, es que, no sé, a lo mejor, que puede que él tenga que volver a la terapia como lo de la recaída y las condiciones, que eso me quedó un poco confundida? ¿Cómo uno le dice que tiene que volver? No. Es que el último punto me quedé como media confundida en el sentido... En esto de justificar una nueva consulta. Sí. Ya. A ver, cuando estamos en un proceso de cierre terapéutico, uno bueno, cada uno probablemente tiene su estilo, pero yo cosas que hago es preguntar, ¿qué cree usted que lo podría hacer volver a consultar? ¿Ya? ¿Qué tendría que ocurrir para que usted considerara que necesita volver a consultar a un terapeuta? ¿Ya? Entonces la gente te dice, bueno, si yo veo que ocurre, no sé, ocurre tal o cual cosa, de alguna manera logran discriminar, ¿no?, el nivel de riesgo y qué tanto pueden resolver por sí mismos y qué tanto necesitan ayuda externa para resolverlo. Entonces, hacer esa pregunta permite discriminar, permite también evaluar situaciones de riesgo en el sentido de que, bueno, si llega a pasar tal cosa, ahí me parecería que es una buena idea volver a consultar. La persona lo dice y uno también ayuda a clarificar eso y, por ejemplo, a identificar algunos otros elementos de riesgo que la persona no logre identificar. ¿Ya? Entonces, de alguna manera generar como los criterios para decir
cuándo es que la persona podría decidir volver a consultar. No es que uno lo haga por él, sino que él lo decide, él o ella lo decide. Entonces, es ayudar a construir criterios, que la persona pueda analizar cuáles son las variables que debe fijarse, que son más importantes para fijarse, para pensar en consultar o en no consultar. No sé si ahí queda más claro. Gracias, profe, me quedó más claro. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra duda o comentario al respecto? Ok. Y vamos a revisarnos algunas dificultades en el proceso psicoterapéutico. Dificultades que tienen dos elementos o dos variables, ¿no? El elemento del momento en el que se pueden producir esas dificultades, si es al inicio, durante la intervención o en la etapa final, o cuál de los integrantes de esta relación pueden ayudar a generar dificultad. Si es el paciente o consultante o cliente, o están más centradas en el contexto o más centrados en variables del terapeuta. ¿Ya? Entonces, vamos a revisar muy someramente, ¿no? A cómo es que se unen estos elementos para ver cuáles son aquellas variables que aumentan el riesgo de tener problemas en el proceso psicoterapéutico. Si vamos en la fase inicial, en el input, al inicio, ¿no? Si pensamos en las variables del consultante, variables que algunos definen como un paciente difícil, ¿ya? O un paciente visitante o precontemplativo. Paciente, ¿qué características podría tener este tipo de paciente? ¿No? Alguien, por ejemplo, obviamente que no tiene una motivación muy alta para involucrarse en un proceso terapéutico, ¿ya? Por lo tanto, y esas personas sí van a terapia, pero no están interesados realmente en generar alguna situación de cambio. Hay algunos, ¿no? Que, me acuerdo, hace algunos años había un paciente en otra ciudad, que en ese tiempo éramos medio psicólogos, pero eran los psicólogos del grupo, ¿no? Habían todos, o un porcentaje importante, atendido al mismo paciente, en algún momento, pero por el mismo motivo. Entonces, de alguna manera, eran personas que van consultando de terapeuta en terapeuta y no tienen necesariamente una intención de involucrarse en un proceso terapéutico o no tienen las capacidades para poder participar de un proceso terapéutico. Es decir, no reúnen, ¿no? Ciertos criterios que hacen que esa persona pudiera beneficiarse de ese proceso. Entonces, se involucran, abandonan y después vuelven, se involucran y abandonan. Entonces, eso es un paciente que uno podría decir es un paciente que es difícil, que es un paciente que no está muy motivado. También un paciente difícil podría ser que por ciertas características del cuadro que presenta, ¿no? Hace que un proceso de intervención terapéutica no sea tan beneficioso o el tipo de modelo en el cual nosotros estamos trabajando no sea quizás el más pertinente o que requiera, ¿no? Un tipo de intervención quizás más multiprofesional. Entonces, hay ciertas variables de inicio, ¿no? Que es importante reconocer y que ya se han estudiado que están más asociadas a fracaso terapéutico. También, desde el terapeuta, ¿no? Terapeuta poco efectivo, problemas socioculturales, ¿ya? Un terapeuta poco efectivo es un terapeuta que no tiene muchas habilidades terapéuticas, no tiene un buen entrenamiento y por lo tanto no tiene mucha expertise respecto a cómo llevar un proceso de intervención terapéutica. Entonces, que pueden ser habilidades técnicas, pero también pueden ser habilidades personales, ¿ya? Ciertas variables que, por ejemplo, dificulten la construcción de un vínculo terapéutico adecuado, o
o ciertas, si pensamos en los problemas socioculturales, ¿no? Pensar en que ciertas miradas discriminatorias, ¿ah? O prejuiciosas del terapeuta, ¿no? Pueden atentar contra el logro terapéutico, ¿ya? Y también políticas de salud mental en el sentido de la facilidad o dificultad de acceso, ¿no? A intervención terapéutica. Entonces, son algunos de los elementos, ¿no? Que podrían al inicio del proceso atentar contra la intervención. Por ejemplo, alguien que esté muy motivado por participar en un proceso de intervención terapéutica, pero que existan muchas barreras del sistema para poder acceder a intervención, o la forma en la cual está construida la intervención psicológica, por ejemplo, en un centro de salud pública, está restringido la cantidad de veces que la persona lo puede ver al mes, por ejemplo, y solamente por normativa lo puede ver una vez al mes y no lo puede ver semanalmente o quincenalmente. Entonces, ciertas restricciones que tienen que ver con variables del sistema que dificultan, ¿no? Poder llevar a cabo un proceso psicoterapéutico exitoso. Bien, durante el proceso de intervención propiamente tal, si nos vamos al paciente, ¿no? ¿Qué cosas pueden ocurrir que dificulten el proceso? Bueno, aquí hay distintos nombres: resistencia, actinado, recaída, estancamiento, ¿ya? Que de alguna manera señalan que nos están generando los logros esperados o los logros proyectados al inicio de la intervención. Ahora, lo que hay que hacer con esto es trabajar estos elementos porque son parte de la intervención. ¿Ya? Así como la recaída es parte del logro, también es parte del proceso de tratamiento, ¿no? Entonces, si alguien, por ejemplo, volvemos a nuestro paciente que estaba ahí porque necesitaba aprender a mejorar sus habilidades de hablar en público, supongamos que íbamos muy bien, que se había enfrentado a diferentes situaciones de manera más o menos exitosa, y llega a la siguiente sesión y nos plantea que efectivamente tuvo que exponer en el trabajo y que no pudo decir las ideas correctamente y siente que volvió como al estado anterior. Bueno, habrá que trabajar qué ocurrió en ese contexto en particular para aprender de esa situación y seguir de nuevo retomando la senda un poco del cambio. No desmoralizarse, ¿no? Porque eso es esperable. El cambio no puede ser siempre en ascendente. Habitualmente es en espiral. Avanzamos un poco, nos establecemos, podemos retroceder un poco y después seguimos avanzando, ¿no? Es en espiral un poco más el movimiento que en línea recta ascendente, ¿no? ¿Ya? También hay periodos donde la velocidad de cambio es mayor que otras. Y uno podría decir, bueno, nos estamos estancando. Bueno, quizás no es estancamiento, quizás necesita asentarse, ¿no? De alguna manera he generado cambio, pero necesito como acostumbrarme a esta nueva situación, si lo ponemos en esos términos, ¿no? Acostumbrarme a esta nueva situación, y por lo tanto necesito de alguna manera disfrutar de lo que ocurre viviendo con este cambio que logré hasta ahora. Entonces, no quiero seguir cambiando, sino que quiero estabilizarme aquí por lo menos por un tiempo, ¿ya? Porque si hay mucho cambio, probablemente no sea una situación demasiado vertiginosa y no necesariamente eso significa que sea algo favorable, ¿ya? El acting out es un concepto más bien de la línea psicodinámica, ¿no? Pero que en términos generales lo que plantea es que la persona tiene una dificultad para verbalizar aquello que le está ocurriendo, principalmente a nivel emocional, y por lo tanto transforma eso en conducta. Entonces, por ejemplo, cosas como que durante las sesiones, ¿no? Yo voy y me genera mucha rabia, mucha frustración, mucha incomodidad, y no logro conceptualizar eso y trabajarlo en el proceso terapéutico, sino que yo salgo de la sesión, ¿no? Con esta sensación que ni siquiera logro ponerle nombre, y voy y choco o rompo algo o le pego a alguien o me genero daño, es decir, actúo la rabia. No la puedo conceptualizar ni verbalizar, sino que la actúo, ¿ya? Que probablemente es una de las conductas de mayor riesgo, ¿no? Porque habitualmente son conductas bastante intensas que se despliegan en este acting out, ¿ya? Entonces,
son situaciones, ¿no?, que ocurren durante el proceso, pero que están más centradas en ciertas variables del consultante más que del proceso o más que del terapeuta, pero sí que deben ser trabajadas terapéuticamente. También por parte del terapeuta, ¿no? Error técnico contra transferencia negativa, ¿ya? Es decir, que estoy haciendo una comprensión de la situación incorrecta, estoy aplicando técnicas de intervención inadecuadas porque no son las que se requieren, las estoy aplicando mal, las estoy aplicando en un momento distinto entonces, errores técnicos, ¿ya? Y, por ejemplo, no sé, un error técnico es que alguien considere que para fortalecer, no sé, el vínculo terapéutico durante el proceso, tenga que no ser, de alguna manera, no mostrar, no confrontar alguna situación que pudiera ser riesgosa, ¿ya? Entonces, como no tengo la habilidad para poder confrontar adecuadamente dentro del proceso terapéutico una situación riesgosa, la dejo pasar, no intervengo, y eso también es un error técnico, ¿ya? O una contratransferencia negativa. Convengamos que una relación terapéutica es eso, una relación entre el terapeuta y el consultante. Entonces a uno como terapeuta también le pasan cosas respecto a las características de nuestro consultante. Entonces, puede que, no sé, algún tipo de reacción, no sé, la persona tuvo alguna recaída, y uno como terapeuta se enoje, se moleste, sienta que amenazado de alguna manera su ego terapéutico, porque el paciente hizo algo que no tenía que hacer. Entonces me está mostrando que soy poco efectivo, o yo lo leo así, y reacciono de una manera inadecuada con mi paciente, ¿ya? Entonces, también el terapeuta tiene que ser capaz de tener una adecuada regulación emocional para poder ser un buen terapeuta, ¿ya? Y la ruptura de la alianza también, es decir, cosas que atentan contra esta construcción de la alianza, que no es algo que uno solamente construye al inicio, sino que es algo que uno construye y mantiene durante todo el proceso terapéutico, ¿ya? Y al final, en la última etapa, ¿no? Bueno, ¿qué cosas pueden ocurrir? Fracaso y abandono terapéutico, ¿ya? Es decir, que no logramos los objetivos, llevamos un tiempo interviniendo y no logramos avanzar adecuadamente, y por lo tanto vuelve a invadir la sensación de desesperanza, de la dificultad del cambio, y por lo tanto ese es un buen momento para señalar que yo como terapeuta no he podido dar respuesta a esa solicitud de ayuda. Por lo tanto, uno debería recomendar que la persona consultara a otro terapeuta, asumiendo muchas veces personalmente, ¿no?, que quizás este modelo o esta forma de trabajar no lo están beneficiando adecuadamente, y quizás sería bueno buscar otro tipo de ayuda, ¿ya? La idea es que uno no le transfiera a una responsabilidad que desmoralice, ¿no?, al consultante. Bueno, y abandono terapéutico, que muchas veces uno tiende a atribuir el abandono terapéutico como un fracaso, ¿ya? Pero también, dadas las circunstancias actuales, ¿no?, donde las intervenciones tienen un costo de tiempo económico, muchas veces la gente, cuando considera que logró avanzar, abandona. Entonces, no siempre el abandono es un fracaso. Lo que pasa es que uno, como no tiene información, lo logra comprenderlo adecuadamente y solamente puede construir hipótesis para entender lo que pasó. Y también, por supuesto, el desgaste profesional, ¿ya? El desgaste profesional, esta es una de las profesiones y acciones que generan desgaste, porque implica un involucramiento, ¿no?, por parte del profesional. Entonces, también es importante generar acciones de autocuidado
para evitar que ese desgaste atente contra los pacientes o contra los procesos terapéuticos. ¿Sí? Bien, concluyendo un poco